paseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Buenas tardes, Buenas tardes, Danilo Clime. Saludos amigos televidentes, nuestros fieles televidentes que comparten con nosotros estas habituales entregas. Hoy tenemos el sondeo emocional, pero el doctor que está en emociones activas va a tocar un tema que obligatoriamente a él le toca el tema por raíces profundas, pero es un tema que es punto de atención en el mundo. Obviamente nos referimos a la muerte del doctor Fidel Castro, y un hombre que ha impactado muchísimo, ¿no? Sí, así es. Quiérase que no. Yo resiento siempre... Con contradicciones, sí. Como se ha dicho ya, bastante intensas. Tanto muchos acólitos históricos, como también detractores de su obra, de su forma de gobernar y todo. Sí. Es decir, un personaje realmente cuya dimensión se ha hecho mayor también en la medida, pues mucha gente lo quiere mucho o lo quiso mucho, sí, y otros también que lo denigran bastante. Bueno, era que no había manera de crearse, de quedarse en un punto intermedio. Doctor, bienvenido a su sección. Gracias, Danilo. Emocional. Y obviamente, como dije, bueno, el tema es el fallecimiento del doctor Castro. Ajá. Y usted que está en contacto y me dice que mantiene un contacto con la Cuba interior, ¿qué impacto tiene la situación? Mira, en Cuba hay una contradicción de emociones muy grande. ¿Sí? Yo no sé si recuerdas cuando aquí murió Joaquín Balaguer. Sí. Aquí hubo 2 días de un silencio total. Tú podías caminar por las calles y todo estaba tranquilo, callado. Yo me encontraba en el país esperando qué es lo que va a pasar. O sea, tantos años con Balaguer en el poder, dictando pautas que se parecía que algo tenía que pasar. No pasó absolutamente nada. El país siguió normal. Había gente que estaba esperando que algo pasara, sí, pero sí, claro que sí. Yo entendía que no, ya. Claro que sí. La muerte del tirano, porque yo tengo que referirme a Castro como un tirano, porque ha sido un tirano, o fue un tirano, tiene la misma repercusión en Cuba. La gente no sabe lo que va a pasar. En realidad... Escúcheme, y hay hasta perfiles, elementos de su profesión de psiquiatra. Los umbrales de incertidumbre son muy altos en Cuba. Son muy altos en este momento. ¿Pasan las dimensiones de lo normal, diría usted? Sí, por supuesto que sí. Date cuenta que no ha muerto una persona cualquiera. No. Murió un dirigente, murió para muchos un libertador, para muchos un tirano, y para ambos están en una incertidumbre enorme, incluso dentro del mismo grupo de ellos. Ahora se espera lo que se llama las luchas intestinas, que vienen. Ahí hay 3 o 4 personajes que no son amigos de Raúl Castro, que son enemigos acérrimos de Raúl Castro, que siempre fueron amigos y seguidores de Fidel Castro. Usted dice del círculo original. Del círculo del anillo pequeño. Ahí está Ramiro Valdés. Pero escúcheme, a mí me impresionó, después unas fuentes me explicaron, me impresionó un acto en que fueron todos ellos, la vieja guardia, firmaron el libro. Yo creía que era el libro de condolencia, pero me dicen que fue un libro de compromiso. Es un libro de compromiso, es una cuestión simbólica para que no cambie nada, para que siga todo, porque Raúl Castro se ha quedado en el aire. Raúl Castro no es un hombre aceptado dentro de Cuba, ni aceptado por el partido, ni aceptado por el Comité Central. Raúl Castro es un hombre que se ha puesto allí, que lo puso su hermano, ¿verdad? Pasándole por alto a una serie de personas que son personas que han venido con ellos durante muchísimos años y que tienen tanto derecho como Raúl Castro. Entonces, al morir Fidel, Raúl está en el aire.
No se sabe lo que va a pasar. Se disparan las contradicciones que hayan estado soterradas. Claro, porque hay muchos de ellos que se creen con derecho. Y esto que Raúl está diciendo de que yo me retiro dentro de 2 años, no es más que para ganar tiempo. Eso es una mentira. Lo que quiere es ganar tiempo. 85 años tiene el hombre. No importa, Fidel murió de 90. Sí, pero ¿Entiendes? se retiró más o menos a esa edad, Bueno, 80 y... pero es ganar tiempo. Todo el mundo sabe que él ha estado preparando a su hijo. Todo el mundo sabe que... ¿Qué edad tiene el hijo? No, es un hombre joven, como unos 40 años. Demasiado joven. Como unos 40 años. Y lo ha estado preparando y lo ha estado impulsando. Y esa es una persona ¿Qué profesión tiene? No sé, creo que es abogado. Pero no es aceptado por el círculo íntimo de los combatientes de la sierra. No se acepta. Ellos entienden que uno de ellos es el que debe tomar el poder. Y esto es imposible. Entonces, por eso te decía, las luchas intestinas vienen. Eso no lo va a parar nadie. Ahora estamos en los funerales, en los primeros 9 días, ¿verdad? Pero después que esto pase, no cabe duda que va a haber problemas dentro de Cuba. Sobre todo si hay esas pretensiones, digamos, como de características dinásticas. Así mismo es. Porque, así mismo vas tú ahora y después me toca a mí. Sí, es así. Es así. Esto no lo puede impedir nadie. Y el pueblo de Cuba ahí está muy asustado porque no saben qué va a pasar. En realidad no se sabe qué es lo que va a pasar. Yo le quería ya una pregunta casi antropológica, doctor. Aquí el novenario, como se estilaba antes, era un espacio que iba entre el duelo emocional, la tensión psicológica y la despedida emotiva. Sí. Eran 9 días de oraciones. Al 9º día, cuando se quitaba el altar, y todavía pasa así en las regiones rurales del interior del país, se produce una crisis, la gente hace una catarsis terrible, porque quitar el altar significa ya la despedida última. Así es. ¿Y está preparado Cuba para eso? Eso le pregunto yo. No está preparado en absoluto. No está preparado. Mira, tú sabes que nuestros pueblos tienen por tradición el tirarlo todo a broma. Y al cubano le gusta la charada. Sí. Al cubano le gusta el jugar, el apostar. ¿Tú sabes lo que están apostando en Cuba, en las calles de Cuba ahora? ¿Qué va a pasar con las cenizas de Castro? Se están jugando dinero en las calles. Hay gente que dice que una parte de la ceniza la van a mantener en un mausoleo en Oriente y que la otra parte Fidel Castro la mandó a que la tirara sobre la Sierra Maestra. Vamos a esperar a ver qué es lo que es esto. Otra parte dice que van a dejar un poco de ceniza y que la van a tirar la otra en Cayo Hueso. ¿Entiendes? Y están la gente apostando. O sea, hay una inseguridad muy grande. Ya hay discusiones. Ya hubo una discusión importantísima con la esposa de Fidel Castro y Raúl Castro y sus hijos, cuando le preguntaron qué va a ser de nosotros. Pero eso no ha trascendido al público. Eso es informe que tenemos nosotros de adentro, de personas que están ahí, y esa es otra cosa que va a pasar, Danilo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la discusión? Bueno, la discusión es que Dalia le pregunta a Raúl que qué va a pasar con ellos. Y Raúl le dijo, lo primero que te voy a decir es que todos ustedes tienen que irse a trabajar y que en esta casa no pueden vivir más. O sea, ya es una cuestión muy dura. Acaban de quemar al hombre y le están diciendo a los familiares de él, ustedes tienen que buscársela porque no lo vamos a mantener. Y en esta casa que fue la de Fidel Castro no va a vivir nadie. Esta casa a lo mejor tiene él pensado hacer un museo o cualquier cosa de eso. Porque no era la casa del presidencial, porque no, en Venezuela la casa del presidente se han quedado viviendo las hijas de Chávez, aunque él no es presidente, y Maduro, que es un hombre, no sé si pobre o tolerante, no sé qué decir de él, se ha ido a otra casa y las hijas de Chávez. No sabía ese detalle. Sí, no las hijas de Chávez están en la casa presidencial desde hace tiempo y viven allí. No sabía. A costa del Estado, del maltrecho Estado venezolano, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, la casa donde vivía Castro no era casa del Estado, era... No, esa fue una residencia de alguien que ellos confiscaron y la prepararon para que Castro viviera, y ha vivido ahí hace muchísimos años. Aunque se dice que tenía varias residencias. Bueno,
Sí, siempre se ha dicho que por cuestiones de seguridad nunca amanecía en el mismo sitio. Siempre se ha dicho, y se dice también que las casas que han dicho que eran casas de él, eran casas que se utilizaban para personas de presidentes que venían a visitar a Cuba y entonces los llevaban a esos lugares. Hay muchas versiones, Sí, y ellos siempre tienen una excusa. Ellos siempre van a tener una excusa para justificar cualquier tipo de... Si las tiene o no las tiene, no sabemos. Yo no lo sé. ¿Te entiendes? Pero sí se sabe por personas que han visitado Cuba y que han sido mandatarios de otros países, que después nos han contado: estuve en una casa de Pinar del Río, aquello es una mansión, aquello es lo más grande que tú puedas ver en lujo. Sin embargo, Fidel Castro nos llevó ahí, pero no es la casa de él, es una casa que se utiliza para miembros de gobierno. Sí, para recibir todas esas cosas. Entonces, no sabemos la realidad cuál es. Doctor, siempre se ha dicho que en Cuba, pues, con la revolución o con la llegada de Castro al gobierno, se cambiaron muchas cosas, como por ejemplo una cierta segregación que había de la población, mulata, negra, que no podía entrar a algunos sitios, etcétera. Y que esa realidad cambió. Y al mismo tiempo creó en mucha de esa gente, desde el primer momento de la revolución y la generación inmediatamente posterior sucesora, la idea de que realmente iban a ser tratados normalmente, o sea, como personas, como debía ser. Que eso sembró en la mentalidad de muchos cubanos la idea de que la revolución o el proceso que había llevado Castro era de gran beneficio para esos sectores, que mucha gente dice, bueno, sectores mayoritarios o los mismos campesinos que estaban muy comprometidos con la cuestión de la tierra, etcétera. Y contando con que eso pasó hace ya 50 años o más, esa mentalidad o ese sentimiento que hay en esa población cubana que vivió desde el primer momento de la revolución, ¿cree usted que ahora se ha diluido? ¿Va a significar un apoyo a, digamos que a Castro o sus sucesores? ¿O ya eso no cuenta dentro de la sociología, dentro del comportamiento del cubano? ¿Y ahora puede verterlo en un rechazo? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que yo nunca vi eso en Cuba, que eso es una mentira, que eso sí existió en los años 30, en los años 40, eso. Pero ya cuando Castro hace la revolución, en Cuba no existían esas sociedades separadas para negros y para blancos y eso es mentira. Eso en los años 30 sí hubo. Yo recuerdo que en mi mismo pueblo nos señalaban un club que se llamaba El Tenis, que estaba en el Casino Campestre en Camagüey, y que ese lugar se señalaba como que había sido en esos tiempos el lugar donde podían ir los mulatos y los negros a socializar. Pero ya cuando Castro hace la guerra, ya eso no existe en Cuba. Pero una época tan temprana como mediados de los 40, Mauricio Báez fue a una barbería porque era negro, no le quisieron. ¿En dónde? Allá en La Habana. No, yo, la verdad que yo te digo que yo, bueno, los años 40, yo te estoy hablando de 30, 40. Acercándose a los 50. Sí, pero no, cuando Castro hace la guerra, ya en Cuba no existe eso, en ninguna parte de Cuba. Y la guerra no se... ¿Varadero entraba cualquiera? Cualquiera que pudiera entrar, claro que sí, pudiera entrar cualquiera. En Cuba no existía eso. Él llegó con la propaganda de las playas y del problema racial. En Cuba no existía eso. El negro y el blanco confraternizaban sin ningún tipo de problema. La guerra en Cuba no se hizo por un problema de raza. La guerra en Cuba se hizo contra un dictador, que era un asesino, que era Fulgencio Batista, ¿verdad? Y contra él se hizo. Pero tampoco se hizo contra el latifundio. Todo eso han sido, ¿cómo se llama? Cosas que él ha enarbolado, que no existen. Y repetir la cosa una y otra vez, mucha gente se lo llega a creer. Pero yo no vi eso nunca en Cuba. Y nunca conocí un lugar donde se dijera, esta persona porque es negro no puede entrar. Eso es mentira. El negro, el mulato, el blanco iban a los mejores clubes de Cuba, iban a los mejores lugares de tanto de diversión como privado, y no había esa sectarización de raza. Eso es mentira. Eso no ocurrió, sí, ocurrió, pero la revolución no se hizo por eso.
Y ya cuando la revolución tiene efecto, que son en los años 50, no se peleó por eso, por amor de Dios. El pueblo de Cuba peleó por su libertad contra un asesino que se llamaba Fulgencio Batista. Pero retomando al tema actual, ¿qué tan amplio y tan fuerte en la estructura de poder es ese círculo catrista que ciertamente sí existe, lo dice Tarso en su biografía de Fidel, pero que yo pensaba que justamente por los años, que son el tiempo es bestial, por los años mucho de ese círculo pues ya había ido relegándose a planos y aceptando dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las pretensiones de poder. No, en ningún momento, Danilo. No. ¿Qué tan amplio y tan sólido? El régimen comunista es un régimen bien cerrado, bien estricto, muy dictatorial. Es una dictadura de Estado real, donde no se violan los principios de la seguridad por nada. Cuando el triunfo de la revolución, ¿a quién se mencionaba? Raúl, Camilo y el Che. Eran las tres personas. Y Fidel Castro, por supuesto, ¿no? Ellos tres. Después había una serie de sujetos que tenían un nombre porque habían sido combatientes, porque habían tomado participación en la guerra de una forma efectiva, y se mencionaba. Pero todo el mundo sabían que eran ellos cuatro, que no había. De ahí nació el nombre de los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque eran ellos cuatro únicamente. Asesinan a Camilo, porque lo de Camilo se sabe, el pueblo de Cuba sabe que de verdad fue una conspiración. Sí, fue un asesinato. Porque dice que fue temeridad de él. No. Incluso la compañía, en medio de aquella vorágine, la compañía que fabrica el Cessna, o fabricaba el Cessna, le dijo a Fidel Castro públicamente que ellos iban a Cuba y que lanzaban un avión igualito que el de Camilo en la tormenta más grande que pudiera haber en Cuba, en el mar, para demostrarle que ese Cessna 310, recuerdo que era el Cessna 310, no se hundía. Que si Camilo se había caído en el mar, como decían, tenía que estar el Cessna flotando. No apareció nada del Cessna, no apareció absolutamente una pieza. Se sabía la gran enemistad entre Raúl y Camilo, ¿verdad? Sí, una enemistad muy grande desde la Sierra Maestra, una enemistad a muerte entre ellos dos. Se habla de muchos incidentes. Pero no estuvieron en frentes separados, porque Raúl estaba en el segundo frente. Sí, pero eso fue antes de que ellos se dividieran. Al principio estaban todos juntos. Y Camilo tenía mucho celo de Camilo, porque Camilo era un personaje pintoresco, era un tipo muy simpático, era un hombre valiente, muy agradable, muy popular. Con muchas gracias. Sí, y Raúl no, Raúl es pesado. Raúl es un tipo pesado, un tipo que cae mal, ¿tú entiendes? Entonces ya por la forma de ser de ambos, los combatientes de la sierra se inclinaban mucho a Camilo Cienfuegos. Fíjate que Fidel, muy astuto, al primero que hace comandante de ese grupo es al Che Guevara, a un argentino. Después hace comandante a Almeida, después hace a Raúl y finalmente hace a Camilo. Ya antes de la invasión, que fue desde Oriente hasta La Habana, o hasta atravesando Camagüey, Camilo era capitán. Y sin embargo era el más popular de todos los guerrilleros. ¿Por qué? Porque Fidel no podía de ninguna manera permitir que Raúl y Camilo fueran a entrar en una rivalidad que pudiera traer. O sea que desde el inicio, y eso ocurre en todas las revoluciones, en todos los procesos, eso no es nada nuevo, eso tiene que ocurrir así. Pero en realidad entre ellos había una enemistad muy grande, muy grande. El mismo Che no se llevaba bien con Raúl, pero era el hermano de Fidel Castro, y el Che él nunca perdió el objetivo de que él era extranjero, que el que sobraba en ese triunvirato era él. Y siempre mantuvo una actitud muy hacia Fidel. Y entonces eso es lo que ocurre ahora, Danilo. Lo que ocurre ahora es que Raúl Castro no tiene el apoyo de esas personas. Pero, aproximadamente, ¿a qué número de personas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 4 o de 5, estamos hablando de Ramiro Valdés, estamos hablando de Machadito, que era el médico, estamos hablando de Gallego Fernández, ¿tú entiendes? Porque Abrante murió, Abrante lo mataron en la prisión de una forma muy... Ese era otro, ¿tú entiendes? Entonces ese es el grupito que formaba lo que era el anillo de Fidel Castro. Pero el Gallego, Ramiro y Machado deben andar casi por los 80 y tantos. Sí, todos tienen esa edad.
pero se creen con derecho. Es que lo que estamos hablando de aquí, el derecho que tú crees que tú tienes por tu historial. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Y todos son de esa especie de cofradía santiaguera, igual que Fidel. No. Fidel y Raúl son de allá, Camilo era habanero, Ramiro Valdés de La Habana, de Guanabacoa. ¿Tú entiendes? No, pero son del grupo del Moncada, son del grupo de México, son del grupo del Granma, son del grupo de la Sierra Maestra. Era la gente de verdad íntima de Fidel Castro. Sí, que nunca fueron... fueron de los 12. Sí, bueno, de los 12 eso fue mentira también. Sí, quedaron 21, pero Fidel Castro dice que 12 porque eran los 12 discípulos pero eso fue mentira. Hay que construir el mito. Mira, efectivamente, Danilo, la capacidad tan grande que tienen los comunistas de convertir una mentira en verdad es extraordinaria. Todo el mundo habla de Fidel Castro como combatiente, como dirigente. El mismo Che Guevara dijo una vez en Cuba públicamente, la única combate que Fidel Castro participó fue en Alegría del Pío y fue un fracaso. Entonces, Che lo dijo, ¿entiendes? Entonces, pero sin embargo, se repite. Mira, a mí me encanta ver lo que han presentado de Fidel con los niños, de Fidel Castro con los niños, como que Fidel Castro ha amado a los niños. Pero siempre se le presentó yendo a... Pero tú crees que un dictador como Fidel Castro va a permitir que lo filmen sin él no autorizar lo que va a hacer. Todo en Cuba es dirigido. La prensa va, firmen a Fidel aquí, firmen aquí, firmen aquí, y él hace su actuación. ¿Tú sabes cómo manejaba Fidel Castro la relación con sus hijos en su casa? Si uno de los hijos de Fidel quería hablar con él, tenía que hablar con Dalia primero. Y Dalia entonces venía a hablar con él. Y entonces Fidel le decía a Dalia la hora en que iba a recibir a su hijo. Dentro de su casa. Y mandaba a callar a los muchachos que estuvieran ahí. No, yo no resisto a esos niños, llévenselos de aquí. Fidel Castro nunca ha amado a ningún niño. Fidel Castro no es el hombre amoroso, no fue el hombre tierno. No, Fidel fue frío, fue seco, fue unipersonal, fue muy egocéntrico. ¿Tú entiendes? Ese es el verdadero. Pero doctor, las mujeres los amaron porque se sabe de que tuvo múltiples almohadas. El problema es que los valientes no quitan los cortes, ¿verdad, Raúl? Sí. Los valientes no quitan los cortes. Y hablando de la secretividad, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú te enteraste que Fidel Castro tenía una esposa? Bueno, porque así durante lo de Moncada, él se divorció de su primera esposa, que creo que tenía 2 hijos, ¿no? Sí, uno, a Fidelito. Uno, sí, que estudió a Mirta Díaz Valar. Sí. Y después, después nunca se supo hasta los años 80, donde aparece Dalia. ¿Y tú sabes desde cuándo estaba Fidel Castro con Dalia? Desde el principio de la revolución, en el primer 26 de julio, después del triunfo de la revolución. Fidel está en una tarima dando un discurso y vio a esta muchacha rubia de ojos verdes, bellísima, que estaba allí, y entonces mandó a Universo Sánchez, que era otro comandante de la revolución, a que se la trajera. Y de ahí comenzó la relación de ellos. Sin embargo, fíjate qué secretividad tan grande que 20 y pico años después que se sabe que Dalia Soto del Valle es esposa de Fidel Castro. Bueno, doctor. Nunca fue primera dama. Nunca fue primera dama. No, pero, ¿te entiendes? Fue un sacrificio total ser la esposa de ese hombre. Las contradicciones en torno a la aceptación o el rechazo a Fidel Castro como líder o como gobernante o por el tipo de gobierno que estaba dirigiendo, crea también tendencias proporcionales, parejas o no. ¿Usted cree que en la actualidad, después tanto tiempo, y bueno, creo que le decía a Danilo el otro día que fue muy estratégico el retiro de Fidel del gobierno y la sustitución de Raúl desde hace ya unos 8 años. 8 años. O sea, porque de todas maneras pienso que si Fidel hubiese muerto como primer ministro, como presidente, la reacción pudo haber sido otra. Sí, así mismo. Entonces, pero actualmente, ¿cómo catalogaría usted la proporción interna de simpatía o rechazo en torno a la figura o al régimen?
porque ya Fidel murió, entonces ahora queda su hermano sucediéndolo. No ya dentro del grupo, el anillo, los grupos de poder, la nomenclatura, sino la población. Sí. ¿Cómo presentaría usted la proporción de simpatía o rechazo dentro de Cuba? Vamos, doctor, elabore usted la respuesta, porque tenemos ya una cuestión de tiempo, se nos va a venir, necesitamos hacer el primer corte comercial. ¿Cómo no? Pero elabore esa respuesta, que eso ha hecho una pregunta sumamente importante. Muy importante. Y es un insumo para cálculos futuros. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes reales, 1.268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. La pregunta quedó hecha, doctor, sí, y es una pregunta muy sustantiva, sí, yo creo. Mira, ¿Ustedes tienen informaciones privilegiadas sobre...? Claro, sí, claro, acuérdate que Cuba está dividida
cuadra por cuadra por el mismo régimen de Fidel Castro, por los comités de defensa de la revolución. Sí, y que ha sido muy efectivo. Bueno, claro, para vigilar, sí. Sí. Me dicen que en una cuestión tienen fragilidades. A veces cuando se está organizando una yola, una barra para irse, algo, hasta colaboran, sí, está bien. Sí, muchas personas del comité colaboran. Y como están friendo carne de puerco, el olor le llega al comité y el comité va a decir, mira, yo no como tampoco, yo lo estoy oliendo, así que vamos, dame lo mío. Porque todo eso existe. Pero mira, cada uno tiene sus estadísticas, ¿verdad? Y el gobierno es el que sabe las estadísticas reales de lo que está en Cuba. ¿Por qué? Porque si hace 30 años se le planteó a Fidel Castro sobre el problema del bloqueo, que los Estados Unidos no tenían ninguna situación con el bloqueo, que hiciesen unas elecciones libres y que si él salía electo, ¿verdad?, inmediatamente los Estados Unidos iban a trabajar para quitar el bloqueo. ¿Por qué nunca hicieron elecciones? En Cuba no hay elecciones libres. Si ellos se sintieran seguros, si ellos creyesen o tuviesen evidencia de que el pueblo estaba realmente con el gobierno, ellos hubieran hecho muchísimas cosas a nivel popular. Porque ¿cuál ha sido el factor que más le ha hecho daño a Fidel Castro, a su figura como tal, que le hizo daño? El dictatorial, el de ser un dictador, el de tomar todas las medidas por medidas drásticas, no populares, sin consulta. Yo no sé si ustedes han visto el Parlamento cubano cuando van a discutir las leyes normales de un país. No estoy hablando política, estoy hablando normales. Sí. ¿Cómo es que se vota allí? Los que están de acuerdo, que levanten la mano. Normalmente todo el mundo. Sí. ¿Y quién va a dejar la mano abajo? Bueno, doctor, y después te dicen, los que están en contra, que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Quizá usted no conoce el mecanismo Irujo, y yo sí lo conocemos, se llama centralismo democrático. Sí. Hemos sido nosotros víctimas de ese. El centralismo democrático es el gran pecado de los partidos de izquierda y que hace que mecánicamente las cosas que decide el comité central, que a lo mejor lo son impuestas por la cúpula más alta, bajen y sean aprobadas. Pero tú crees que aquí en el PLD, que copia es una copia de lo que es el Partido Comunista de Cuba, ocurre eso? Aquí no ocurre eso. No. Aquí la gente protesta. Sí. Lo mismo, protestan y pelean y tienen el derecho. El sueño dorado de Don Juan fue que eso ocurriera. Claro, pero no, es que es imposible en un país donde hay libertades. Esto ocurre en países donde la libertad está trunca. Ahí sí, pero aquí no puede ocurrir. Aquí se le debiera hasta al que vende agua ahí en la esquina. Porque esto es un país libre, que se puede hablar, que se puede discutir. Todavía tenemos esa gran victoria. No, y se ha ampliado el nivel de discusión. Yo, lastimosamente, a veces no es todo lo amplio que pudiera ser. Sí. Por ejemplo, usted tiene un caso, porque es que nosotros lo banalizamos todo. La diputada Farideh Raful hace una excelente posición sobre un problema. Podría tener punto de vista equivocado, pero es excelente la posición que hace. A alguien que decide tomarse la cosa broma y saca una correa para decirle ven dame una pela, y el partido de ella, las mujeres de su partido, no reivindican el discurso, sino la correa. Sí. Y van a protestar por la correa. Oye, me reivindican el contenido del discurso. Sí. Vamos a debatir si lo que ella está diciendo tiene sustancia. No. Que si estuvo mal, que si eso es agresión contra la mujer. Eso es una tontería. Nadie debería moverse por esa imprudencia e irreverencia. Es increíble, Danilo. Pero la torpeza de ese partido de oposición de no tomar el discurso de ella y decir vamos a discutir lo que ella está diciendo. Claro que sí. No, pero eso es el debate. Pero en Cuba no se puede hacer eso. No, en Cuba no se puede opinar. En Cuba no se puede decir nada que el partido no haya dicho. Tú ves los periodistas hablando, tú dices como lo quieren, pero que digan otra cosa para que tú veas que inmediatamente va preso. Entonces es increíble el poder absoluto que tuvo Fidel Castro en estos 56 años de dictadura. Es increíble que un solo hombre
pudiera gobernar la vida de 11 millones de personas a como él le dio su gana. Ese poder no lo tiene Raúl Castro. Raúl Castro no tiene esa mística, no tiene ese carisma. El pueblo de Cuba que apoyaba la revolución apoyaba a Fidel Castro, no apoyaba a Raúl Castro, ni lo va a apoyar, era a Fidel Castro. Inclusive había un lema que decía, lo que diga Fidel. Sí. Lo que diga Fidel, no se discute. El comandante. No, el comandante, lo que diga Fidel. Y así te respondía la gente en la calle, tú le preguntabas y la gente te decía, para salir de paso, lo que diga Fidel. Pero lo que siente ese individuo de verdad, la impotencia de expresión que siente ese individuo de verdad, solamente se puede juzgar a través de unas elecciones libres. Pero lo que le dice Irujo, hay posibilidad, ustedes han tenido tomada de pulso para evaluar más o menos qué por ciento de rechazo. La mayor parte de la población desea, mira, te lo voy a plantear muy simple. La mayor parte de la población desea un cambio. Si la población desea un cambio, eso quiere decir, visto como un psiquiatra, que tú no estás de acuerdo con el régimen actual. ¿Verdad? Vamos a empezar por ahí. El pueblo de Cuba quiere un cambio. Esa juventud que tú ves allí, inclusive aplaudiendo a Fidel Castro, quiere un cambio. No viven felices. Están en desventaja con los demás países del mundo que son libres. Claro. ¿Verdad? Entonces eso te da a ti un índice de que la población no está de acuerdo. No voy a caer que quién quiere más aquí. No. El sentimiento del pueblo cubano es que el régimen en que ellos han vivido no les sirve. Que hay otros mejores que lo pueden alcanzar. Y se preguntan, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque eso conllevaría a que esos dinosaurios del poder tengan que salir. Pero usted está diciendo que esos dinosaurios están por decir, bueno, espérate, nosotros debemos seguir. Sí, eso es en el régimen dictatorial. Ya. Pero en un régimen libre, en la apertura de una democracia, ellos no caben. De ninguna manera caben. Mira qué le pasó a Eusebio Leal. El historiador de la... ¿Por qué es que ustedes conocían la historia de Trujillo y ustedes sabían lo que estaba pasando? Pero lo que está pasando en Cuba, el mundo lo obtiene a través de lo que el régimen dice, ¿verdad? Sin embargo, mira lo que le pasó a Eusebio Leal, el historiador de La Habana. Unos días antes de cumplir los 90 años de edad, Fidel Castro, a él lo destituyeron. El hombre cayó en una depresión, ¿Sabe por qué lo destituyeron? Porque hacía 20 años su hijo tenía en Europa una compañía de muebles y de efectos de antigüedades. sí, enorme, apañadas por él. Y todo ese tiempo el régimen no sabía, pero se lo permitía porque era Eusebio Real. Por cualquier motivo a Eusebio no les convino más, porque ya el escándalo era tan grande que había que quitarlo. ¿Y por qué el escándalo negociaba con arte y esas cosas? Es que en Cuba no se puede hacer eso. Claro. Es que en Cuba el único que puede negociar es Fidel Castro, y él tiene sus peones que no son ellos. Además era algo personal. Entonces mira lo que le hacen. Destituyen a Eusebio Leal, y como Eusebio Leal se había convertido en una figura importante en cuanto a lo que era la historia de Cuba, para tranquilizar al mundo y decirle que Eusebio Leal no tenía problema, lo llevaron al cumpleaños de Fidel Castro, lo sentaron en una sillita y le hicieron dar testimonio. Sí. Eso lo vi yo. ¿Lo viste? Sí, por televisión. ¿Y viste el final? De fidelidad a Fidel. Sí, total. Y hablar de caso de Fidel. Y cuando terminó de hablar, ¿quién fue el individuo que se le acercó, lo cogió del brazo y lo sacó? No vi esa parte. No vi esa parte. Bueno, porque se le acercó uno de los más altos oficiales del Minin. Sí, inclusive se vio cuando se lo llevaban en la oscuridad. O sea que el individuo está detenido, pero le llevaron ahí a avergonzarse y lo llevaron ahí para que le hablara al mundo de que no había problema. Así son los regímenes comunistas. Así le pasó a Ochoa. ¿Cómo es posible que Ochoa, a los hermanos La Guardia,
¿Cómo es posible que una gente tan importante y tan conocida en Cuba pudieran estar haciendo todo lo que hicieron sin que el régimen no lo supiera? Pero a mí, yo vi imágenes del día que detuvieron a Ochoa y me impresionó que los militares que estaban por alrededor lo estaban saludando y loándolo. Y él, es que Ochoa fue un personaje. Tenía un gran, tenía un gran liderazgo. Ochoa, sí, tenía dentro del ejército. Porque era un militar probado. Él era el líder. Sí, probado con batallas importantes y con jornadas épicas para ser escritas. Era un gran hombre. Ese elemento del que hablamos, digamos la confrontación interna, el rechazo mayoritario, como usted señala, y el hecho de que en el exilio, el llamado exilio cubano, sobre todo en la Florida, Miami, que también ha variado, digamos, de una posición muy radical que había hasta, hasta mediados de los 80. Y luego comenzó a hablarse de que las nuevas generaciones de cubanos, los descendientes de los que llegaron en la primera gran oleada, tenían una actitud diferente, digamos que no radical ni confrontativa, sino que estaban buscando o haciendo planteamientos de avenencia. Digamos que esa variación en el discurso del exilio cubano hacia Cuba, que implica evidentemente que haya cambios o haya incluso que se cambien los mecanismos electivos, se permitan los partidos, etcétera. Digamos que esa distensión yo la veo ahora mismo como válvula de escape al planteamiento gobierno tiránico, gobierno dictatorial, Fidel, omnipotente, etcétera. Esas válvulas de escape, ese cambio en el discurso, esas modalidades nuevas, podríamos decir que son indicios de que el cambio o la transición se dé de manera no violenta. Vamos a hacer la pausa final porque Brujo vino con artillería pesada. Sí. Esto es para que usted lo piense. Vamos a hacer la pausa final y regresamos. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bueno, vamos a formular la pregunta. Sí, es decir, los elementos que yo llamo válvulas de escape, tanto a lo interno de Cuba como en el exilio, principalmente en la Florida, es decir, el cambio de generaciones y la variación del discurso. Como están planteadas las cosas así, entendidas como válvula de escape, mi planteamiento era, ¿vislumbra usted que eso es digamos, elementos de una fórmula suave de transición, que eso puede evitar, digamos, una confrontación violenta en Cuba? Mira, en busca del cambio de régimen? Nosotros mismos nos hemos preguntado, cuando por ejemplo la caída del muro de Berlín, ¿no? y viendo cómo todos esos países que habían estado bajo el dominio de Rusia, las alemanes hicieron una transición pacífica. Yo creo que la mayoría se usó una transmisión pacífica. Nosotros mismos en nuestras reuniones nos preguntábamos eso. Nos preguntábamos, señores, pero ¿ustedes creen que en Cuba eso puede ocurrir? Que el individuo que mató a tu hijo, que el individuo que te quitó tu casa, que te quitaron tu carro, que te quitaron todo, que te vigilaron durante 60 años, pueda seguir conviviendo al lado tuyo, sin ningún tipo de problema. ¿Lo logró Mandela, doctor? Mandela lo logró. Sí, pero Mandela fue otro proceso. Mandela no fue el autor, ¿entiendes? Y esa gente, Mandela lo logró, pero el ejército Mandela lo eliminó. O sea que el caso de Mandela es... ¿No lo lograron ustedes? ¿Lo lograron aquí ustedes? Fue terrible. Aquí fue terrible. Sí. Aquí fue destrucción. Pero aquí hay todavía individuos que se conoce dónde viven, que fueron... partícipe de asesinatos, y no le pasa nada. Ellos salieron y después con Balaguer volvieron y Balaguer lo hizo jefe de nuevo. Bueno, uno de los asesinos de las hermanas Mirabal terminó siendo senador. Sí, ahí tienes tú un ejemplo. Pero con la protección del Estado. Pero no importa, ¿y después? Porque la protección del Estado es temporal. Pero ¿y después? Entonces nosotros, después se de verdad, dinero. Mira, primeramente quiero decirte que yo personalmente entiendo que el cambio le corresponde a la juventud que está en Cuba y no a nosotros. Le corresponde a eso. Pasaron muchos años y nosotros perdimos la oportunidad de poder hacer el cambio. Quizás bajo nosotros el cambio se hubiera producido de una manera violenta, pero esta juventud no sufrió lo que sufrimos nosotros, no atravesaron los conflictos internos que sufrimos nosotros y fueron criados por Fidel Castro. Tienen una mentalidad procastrista en la mayoría de las cosas. Tienen una impresión antiimperialista por la misma, el lavado de cerebro que le hicieron durante todo el tiempo. Nosotros quisiéramos que la transición fuera tranquila. ¿Te entiendes? Que si claro, esto no es todo el mundo que piensa así, pero si para nosotros tener una Cuba libre, de verdad, y poder recomenzar, tenemos que dejar que todos esos asesinos se vayan, que se vayan. ¿Tú entiendes? Pero el problema es recuperar a nuestra patria intacta y poder otra vez comenzar. No te preocupes la suerte de ellos,
Se fue Batista y se fueron toda esa gente y murieron en otros lugares y se fueron con muchísimos asesinos. No importa. Pero el problema está cómo se va a producir la transición. Si la transición tiene un origen interno, donde hay un intento de golpe de Estado o donde hay algún tipo de fuerza militar, va a haber sangre en Cuba. Si la transición se logra a través de todos estos métodos de los Estados Unidos interviniendo, el Papa y yendo descartando poco a poco a las personas conflictivas, vamos a tener una transición pasiva. Lo que sí no vamos a negociar, por lo menos la generación mía, que estén en el poder los que estuvieron con Castro. Eso no lo vamos a negociar de ninguna manera. Tiene que haber otro sistema, tiene que haber otra creatividad dentro del gobierno de Cuba, o sea, porque no lo vamos. No podemos tener a un Ramiro Valdés, por ejemplo, que esté viviendo en Cuba tranquilamente, entonces, después que asesinó a miles de cubanos. ¿Usted no está de acuerdo entonces con la cohabitación, que es el término que los franceses... No, de ninguna manera, claro que no. Pero yo no puedo. Si tú has sido... los alemanes lo aceptaron. Sí, bueno, está bien, los alemanes son anglosajones. Y los negros sudafricanos. Nosotros no vamos a cohabitar con el régimen que ha estado allí. No podemos cohabitar con los asesinos que han estado ahí. Eso no lo podemos de ninguna manera. Tienen que de alguna manera irse, tienen que ser juzgados, no sabemos. Esa es la minoría, porque ese no es el pueblo de Cuba, esa es la minoría. Porque el hecho de tú haber sido comunista, el hecho de tú haber sido el diputado, el hecho de tú haber pertenecido al Comité Central, por eso no se te puede castigar. Tú pudiste haber absorbido la ideología comunista y haber ocupado. Esas personas, por ese hecho, no se pueden criticar, no se pueden juzgar, no se pueden castigar. Pero si tú cometiste asesinato, si tú fuiste partícipe de una masacre, ¿tú entiendes? Tú tienes que ser juzgado. Sobre todo porque los viejos comunistas fueron reprimidos por Fidel. Algunos se tomaron 20 años en la cárcel. Claro que sí. Y sus historias anónimas y tristes. Sí, Fidel Castro con esa gente fue muy duro. Vladimiro Roca está en la oposición. No, y el mismo Rutia y el mismo Dorticó y toda esa gente sufrieron el rigor de sentirse humillados para quedar vivos. ¿Tú entiendes? Porque Fidel Castro ha sido un hombre implacable. Que no era comunista. Doctor, la sangre es muy cara, la sangre cuesta cara. Sí. Y el mundo, no solamente Cuba, que pinta hacia una transición inmediata o mediata, el mundo, Cuba, el mundo, la relación misma con Estados Unidos, están cambiando. Hay nuevas generaciones. Y como el mundo también está en una transición, digamos que pertenece a los jóvenes, sí, porque está muy globalizada, muy tecnologizada. Entonces, los jóvenes que no tienen probablemente ese sustrato de, digamos que de rencor, de cuentas por cobrar. No es rencor, No, pero bueno, rencor en sentido general. Es una realidad. O la visión de ajustar cuentas. Exacto. No, tampoco. Tampoco, pues eso no existe. Eso no existe en nuestros corazones. Martí perdonó a los españoles. Entonces. Bueno, ¿entiendes? Pero no a los asesinos. No a los que tuvieron que ver con masacre. Que te lo estoy proponiendo. El hecho de tú haber sido comunista en un momento de transición, no hay por qué castigarte. Exacto. Esa fue tu ideología. Bueno, hay también pendiente, creo que ya no hay mucho tiempo. No ha ido el tiempo. Pero bueno, creo que sería interesante también en otra ocasión conversar con el doctor, digamos, el posible modelo que se aplicaría en China. Claro que sí. Los cubanos, incluso del régimen castrista, tienen mucho tiempo también coqueteando con China y el modelo chino. Entonces, pero falta Deng Xiaoping cubano. Bueno. Sí. Pero eso que tú dijiste, Araujo, es muy importante. Son otros tiempos, son otras personas, es otra ideología. ¿Te entiendes? Y nosotros, lo de esa generación, lo de la generación de Castro, vamos a tener que llorar de alguna manera el que no pudo ser como nosotros queríamos. Pero a la misma vez vamos a tener que llorar también porque nuestra patria iba a tener libertad. Doctor, gracias.
Hoy hemos hecho un programa más pesado, porque ustedes con Luis, a veces Luis lo hace saltar un poco. Amigos televidentes, ha sido otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.